Bueno, Miguel, partido que bueno, se ha roto un poco quizás los esquemas que teníais pensados ahí en ese gol tan tempranero, o no sé, ¿cómo has visto la reacción de tu equipo a ese gol? Que al final ha sido en el primer tiempo buena, pero en el segundo parecía que estabais un poco más atrás, más complicado llegar al área rival, ¿no? Yo creo que bueno, buenas tardes. Lo primero, yo creo que el gol, más que el gol, ha sido la lesión de Sito, que hemos tenido que cambiar por lesión, hemos tenido que reinventar un poco el plan de ataque del equipo y ahí nos ha condicionado un poquito. Evidentemente el gol ha sido, bueno, no lo he visto repetido, dicen que fuera de juego, no lo sé, lo tendremos que ver repetido, pero bueno, yo creo que es una buena contra del Ontinyent, que roba la pelota y sale muy bien. Sabíamos que esa era una de sus fortalezas y nos han enganchado en esa acción, y sí que es verdad que luego nos ha condicionado. A partir de ahí yo creo que hemos sido valientes, hemos intentado ir a por el partido, no hemos perdido la cara al partido en ningún momento, ante un buen equipo que tiene muchos argumentos ofensivos, que compite bien, que la gente aquí en casa le apoya mucho y creo que hemos sido capaces, sobre todo en la segunda parte, de cuando el equipo necesitaba la calma, de tener la pelota, mover la pelota y encontrar un espacio para generar una finalización. Y yo creo que en ese sentido es de alabar al equipo, porque ha competido hasta el final contra un buen equipo como es el Ontinyent. Ese tramo de partido donde el Ontinyent falla el penalti y luego tiene una muy clara, Raúl González, que saca a vuestro portero a córner, ha sido un poco un refuerzo, ¿no? Por lo menos a nivel psicológico, para ver si se arriba el Mestalla y ver que todavía tenía opciones, porque del 2-0 prácticamente se ha pasado al empate a 1. Yo creo que esas situaciones, cuando tú vas 1-0 y el rival tiene el penalti, al final si te mete el gol, yo creo que te deja muy tocado, y si no te mete el gol te da una oportunidad, y creo que eso ha pasado. Nos ha dado una oportunidad y yo creo que el equipo ha sabido aprovecharla, ha movido bien la pelota, la ha tenido hasta el final y la ha buscado. También creo que el penalti, pues eso, como has indicado tú, te da una oportunidad al rival y tú intentas aprovecharla y nos ha salido bien. Sois un equipo joven, pero también hay algunos jugadores que han tirado de veteranía, ¿no? Habéis acabado el partido más o menos bien, encerrando al rival e incluso creyendo, ¿no?, en la remontada. Sí, eso es una cosa que creo que con los futbolistas lo tienen claro y no se negocia. El competir hasta el final en los partidos es algo que lo hacemos siempre, y yo creo que lo hemos intentado, por lo menos lo hemos intentado, con más a lo mejor ganas que acierto, pero lo hemos intentado, y al final hemos tenido la calma de tener la pelota, moverla de un lado al otro buscando una situación de centro que nos diera una posibilidad de remate, y lo hemos intentado. ¿Qué tiene vuestro jugador, el Sito, que es el que se lesionó al principio? Pues él ha notado un pinchazo en el bíceps femoral, la pierna izquierda creo que ha sido, y nada, estamos pendientes de que lo valoren, le hagan pruebas médicas y se le valore.